Muy, pero muy buenos días. Estamos en otro enfoque de la noticia. Yo soy Orquídea Taboada y nos da mucho gusto estar aquí en la Secretaría de Salud porque el tema es muy importante y usted que nos está viendo en vivo a través de Facebook, sí, es importantísimo que tome muy en cuenta las recomendaciones que vamos a hacer. Vamos a platicar con la maestra Josefina Ramos. Ella es la jefa del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector. Gracias, maestra, por recibirnos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos con todo tu auditorio. Maestra, vamos a platicar que la primera semana, creo que de mayo, se registraron 4 nuevos casos de dengue, lo que hace a 29 hasta el momento, si es que mis cifras no me sí, uno que se supone que está grave y 23, pues están ahí. ¿Cuál es el plan que está en este momento aplicando la dependencia para que esto no se nos expanda? Porque es lo que el año pasado no fueron tantos los casos en lo que va el año. Bueno, hay muchas variables que intervienen en la cantidad de casos que nos encontramos cada año. Cada temporada pues es prácticamente diferente y todo el tiempo el programa se está capacitando, estamos aprendiendo de la experiencia en todo momento. El programa realiza actividades permanentes en 2 fases. La primera es de monitoreo y la segunda es de control. Durante el monitoreo nosotros, el programa coloca estaciones que llamamos ovitrampas, en las cuales se revisan los huevecillos, o sea, son botes negros que tienen un pedazo de papel pellón alrededor y básicamente solo sirven como estaciones de muestreo. Ahí llegan las mosquitas, son contenedores ideales para depositar huevecillos, llegan las mosquitas, depositan sus huevecillos, nosotros cada semana revisamos esa papeleta, contamos el número de huevecillos y de esa manera tenemos en esas localidades bajo vigilancia, pues tenemos una idea aproximada de cuándo y en qué momento la cantidad de mosquitos se ve incrementada a través del monitoreo permanente. Otra de nuestras actividades de monitoreo son las visitas a los domicilios, en el que buscamos todos los contenedores potenciales que puedan ser criaderos de mosquitos y a partir de ahí identificamos las larvas que están allí pululando, las identificamos, las mandamos al laboratorio y eso también nos sirve como una estrategia de monitoreo permanente. Una vez que nosotros ubicamos áreas y momentos específicos, porque las poblaciones son muy variables y son dinámicas, todo el tiempo están cambiando, la cantidad de mosquitos y las áreas en las que los mosquitos se crían, pues está cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros identificamos áreas específicas donde la cantidad de mosquitos se incrementa, hacemos actividades focalizadas en ese lugar, ahora sí, actividades de control. ¿Como cuáles? Bueno, la actividad permanente y más fortalecida que tenemos es la comunicación social con todo el auditorio, con todas las personas, en el que vamos a conocer las estrategias de prevención y para la disminución de los criaderos potenciales en los domicilios. Ya dentro de las actividades propias del programa, pues es la aplicación de controles químicos, aplicamos insecticidas y larvicidas para matar a los mosquitos. Para hacer un control integral, la Secretaría de Salud tiene que atender el problema de los mosquitos a lo largo de todas sus fases de vida. Los mosquitos empiezan como huevecillo, después de eso se convierten en larvas, después se convierten en pupas y finalmente se convierten en adultos, que son los que pican. Entonces, la estrategia de comunicación pues es la base para el control de los huevecillos. Las larvas se controlan a través de larvicidas. Entonces, los compañeros del programa acuden a los domicilios, revisan los contenedores que tiene la gente y allí aplican un control químico, que es un larvicida que sirve para matar a las larvas durante su fase acuática. ¿Y cómo se le hace, maestra, perdón que te interrumpa, porque de alguna manera ya tienen ustedes ubicados los espacios, los lugares, los domicilios a donde tienen que llegar, porque a lo mejor en mi casa ni siquiera sabes que tengo eso, ¿no? Y que es susceptible de que se pudieran generar pues con todos los mosquitos y tenga un foco de infección ahí tremendo. Sí, claro, las revisiones en los domicilios, nosotros acudimos a los domicilios, entramos a los patios, verificamos los criaderos potenciales como la cisterna, el tinaco, el depósito del agua del sanitario, la cubeta,
el platito donde toma agua el perrito, así, todos los contenedores, ahí identificamos las larvas, tomamos las larvas y esas larvas son las que se mandan al laboratorio. También identificamos cuáles son los contenedores que se pueden atender con larvicidas. Porque, por ejemplo, el plato del perrito que tiene un volumen de agua que es mínimo, pues ahí no podemos hacer una dosificación adecuada de los larvicidas. Solamente atendemos con larvicidas contenedores de 200 litros y más. O sea, esto es el tinaco que está junto al lavadero, la cisterna, la pileta, el aljibe. Esos son los contenedores grandes, son los que podemos dosificar adecuadamente y ahí es donde ponemos los larvicidas. Pero, ¿van domicilio por domicilio? ¿Cómo es la operatividad? Porque, bueno, ¿cómo determinan qué casa habitación tienen que visitar? El muestreo se hace en una muestra, o sea, literalmente el monitoreo lo hacemos en una muestra de los domicilios, pero el control larvario vamos domicilio por domicilio en 35 municipios que tenemos actividades. No todas las actividades, generalmente hacemos visitas periódicas y dentro de nuestra programación tenemos localidades que son de alto riesgo en las que generalmente son repetidoras de casos año con año. Y en esas localidades hacemos una vigilancia más estricta. ¿Qué municipios serían los de mayor incidencia? Los municipios de mayor incidencia son los municipios de la Sierra Gorda, de la Sierra Alta, de la Huasteca y de la Sierra Otomitepegua. ¿Llueva o no llueva? Llueva o no llueva, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, aunque sea invierno, aunque esté haciendo mucho calor, aunque haya 50 grados, los compañeros del programa de Vectores estaremos tocando a las puertas de los domicilios donde hemos tenido casos, donde hemos tenido frecuentemente casos repetidores en localidades repetidoras cada año, o sea, que son consideradas de alto riesgo. Ahí hacemos visitas más seguido. Y en localidades que tenemos relativamente poca incidencia, pues esas hacemos las visitas más eventuales. Oye, de alguna manera, ¿cómo nos preparamos tanto de equipo, de todo lo que nos acabas de explicar a través de Enfoque Hidalgo, de la operatividad que ustedes implementan para detectar mayor incidencia, ¿sí? Esto que hoy estamos viviendo, ¿a qué se debe el incremento? Bueno, hay un comportamiento que es temporal, ¿no? Hay un comportamiento que es estacional y está relacionado con todas las poblaciones de insectos que están determinadas por temperatura, por presión y por humedad. Sin embargo, hay cosas en las que como familia y dentro de nuestros domicilios podemos distinguir y podemos para evitar la proliferación de mosquitos, ¿no? Y una de esas pues es el manejo de los contenedores y del agua limpia. En esta temporada de calor, en las que ha habido olas de calor muy fuertes y en las que hemos tenido déficit hídrico, en los que no está cayendo el agua todos los días, tendemos a almacenar el agua y la almacenamos mal. Entonces, en las localidades estamos acostumbrados a llenar absolutamente todos los contenedores habidos y por haber de agua, porque a lo mejor pueda faltar. La cubeta que no tiene tapadera, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar la estrategia lava, tapa, voltea y elimina. Lava todos aquellos contenedores que puedan almacenar agua, pero no solamente involucra lavarlo y echarle jabón y harto cloro. No, los tenemos que tallar, los tenemos que lavar con una fibra, ya sea metálica o de cerdas duras, y tenemos que tallar las paredes de los contenedores. ¿Por qué? Porque las hembras van a buscar la vertical, o sea, los contenedores, van a depositar los huevecillos sobre la pared del contenedor y ahí lo van a pegar con una sustancia que es pegajosa, que ellas secretan y se llama mucílago. Entonces, cuando dejan los huevecillos pegados, adheridos a la superficie, nada más necesitamos que ese contenedor se llene de agua y los huevecillos que estén ahí pegaditos, pues van a eclosionar. Entonces, los tenemos que tallar las paredes de los contenedores. Tapa todos aquellos contenedores que puedan almacenar agua para que las mosquitas no lleguen a la superficie de ese contenedor. Lo tenemos que tapar puede ser con una malla, no tiene que ser con una tapa hermética. Claro. O sea, si no tenemos manera, una tapa dura de poner sobre el contenedor, lo podemos hacer con una malla, lo podemos hacer con una tela. Muchas personas lo hacen con un plástico o con un nylon, pero es un problema porque a veces
hace una cunetita arriba y entonces se vuelve a almacenar agua. Pero si lo hacemos con una malla o con una tela también está bien y el punto es que las mosquitas no lleguen al contenedor. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, doctora, porque es muy importante que le compartas al público, qué hacemos si nos picó? ¿Cuáles son los síntomas? Y luego, ¿qué procedemos a hacer? Bueno, si me permites sí, no, pues perdón, sí, perdón, sí, doctora, por favor. Voltear también es importante porque cuando llueve, si llega a caer una llovizna o el rocío de la mañana, también los contenedores se llenan de agua. Aunque sea un poquitito, aunque sea una taparrosca que se llena de agua, esa taparrosca se va a llenar de agua y va a poder almacenar larvas, ¿no? Y sobre todo elimina todos aquellos contenedores que no estás utilizando y que puedan almacenar agua. Esto es todo lo que llamamos basura. O sea, las taparroscas, la cunetita de la parte de abajo de las latas, o sea, se llena de agua y ahí le caben como 5 mililitros de agua, ahí se llena de larvas. Absolutamente todos esos, o sea, el vasito de café que alguien dejó olvidado en la marquesina de una ventana, allí son contenedores ideales. Especialmente los de la basura son contenedores muy buenos para los mosquitos, pues porque son elementos térmicos. Al ser elementos térmicos, las larvas que pudieran morirse de calor o morirse de frío, pues no les pasa nada porque ese tipo de contenedores que son contenedores de alimentos, que generalmente son de unicel o que son de plástico, pues son contenedores ideales porque tienen suficiente comida, además en esos restitos, esas 3 gotitas de café que no la alcanzaste a tomar, eso se convierte en alimento para las larvas. Además están protegidas del calor y del sol y de todos los elementos. Entonces, ese tipo de contenedores son los contenedores que más generan larvas. Incluso en la calle, ¿no? Cuando dejaban el refresco, la botella del agua que no se terminaron, ¿no? Lo que tú dices, los chavos cuando toman su Coca-Cola o cualquier tipo de refresco, no se la terminan y es un poco porque nadie lo va a quitar. Y además genera vapores, y además genera olores. Ese tipo de olores de descomposición atrae a las mosquitas para encontrar esos contenedores y entonces ahí se vuelve un hervidero de larvas, ¿no? Entonces, si aplicamos la estrategia lava, tapa, voltea y elimina, vamos a tener el 90% de la guerra y del 90% de las batallas ya ganadas y ya solamente los controles químicos, los larvicidas o los insecticidas de adultos, pues ya nada más van a hacer ese restito adicional. Entonces, pero básicamente la participación de toda la ciudadanía es fundamental para tener las enfermedades transmitidas por vector bajo control. Sí, porque las acciones que pueda llevar la Secretaría de la Dependencia pueden ser muchas, puede haber todo un equipo que está trabajando sobre esto en acciones muy específicas. Sin embargo, si nosotros no nos concientizamos de lo que tú acabas de compartir con el público, que es fundamental, porque además tampoco nos cuesta mucho esfuerzo, no nos cuesta dinero, y es muy fácil hacerlo. Doctora, hace un momento te decía, y bueno, y si nos pica, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las recomendaciones del sector salud? Bueno, si nos pica un mosquito, vamos a experimentar en los 15 días posteriores a la picadura. Vamos a experimentar, primero que nada, fiebre, frecuentemente dolor de cabeza, pues abatimiento general, cansancio. Y ante esos síntomas, pues lo que hay que acudir es al centro de salud más cercano. Porque es muy importante. Muchas personas en las comunidades pues, están habituadas a que el dengue es una enfermedad que es recurrente, ¿no? Pero para nosotros es muy importante acudir al sector salud y acudir al médico, en principio porque no podemos automedicarnos, ¿no? Los tratamientos son diferentes, ¿no? La segunda es porque el médico, que debe estar capacitado, nos tiene que informar cuáles son los datos de alarma. Cuando experimentamos un dengue no grave, pues el manejo generalmente es ambulatorio y es en el domicilio. Si nos confirman un caso positivo a dengue y que tenemos dengue o que alguien de la familia tiene dengue, pues lo más importante es guarecernos en nuestro domicilio. ¿Por qué? Porque lo mejor es pues mantenernos a resguardo, ¿no? ¿No es contagioso?
no es contagioso de persona a persona, Ok. pero cuando nosotros nos exponemos, si no bajamos nuestras actividades, si seguimos yendo al mercado, Ok. seguimos yendo a todos lados, a la escuela, donde tenemos que ir, pues ahí estamos expuestos a que los mosquitos nos piquen y que esos mosquitos ahora transmitan ese virus a otra persona. Entonces, disminuir nuestras actividades es fundamental y cuidarnos, ¿no? Tomar abundantes líquidos y sobre todo vigilar los signos de alarma, ¿no? Si empezamos a tener un dolor abdominal o cualquier cosa que pueda ser indicativo de alguna hemorragia, pues sí sería muy importante volver a acudir al médico, ¿no? O sea, moretones, que sale sangre de las encías o de la nariz. Esos son los más graves son de los sintomatologías. frecuentes y pueden ser de los primeros que se ven. Okay. Entonces, si experimentamos cualquier signo adicional, pues tenemos que volver a ir al médico para que nos evalúe el caso, ¿no? En caso de que tengamos ya un caso con signos de alarma, pues hay que acudir ya a una unidad hospitalaria muy pronto para recibir atención médica inmediata. Sí, porque mencionabas los primeros, dolor de cabeza, cansancio. Pues a veces la gente dice, no, es por el calor, o sea, no hacemos caso, sí. La gran mayoría decimos, no, pues al ratito, y vamos dejando pasar el tiempo. Cuando no tomamos en cuenta la sintomatología que pudiera ser un signo de dengue, ¿qué puede pasar si no nos atendemos a tiempo? Si tuviéramos algún retraso en nuestra atención, pudiéramos estar ante un caso que está evolucionando a casos con signos de alarma y bueno, allí el tiempo y la atención inmediata es fundamental para que podamos recuperarnos, ¿no? A otra cosa y por la cual es importante acudir a tener una opinión profesional sobre nuestro estado de salud es la notificación. Cuando las personas se atienden en su casa y no van al médico a buscar atención, no podemos intensificar las acciones de control antibrotes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no está acudiendo a buscar ayuda, ¿no? Cuando nosotros identificamos un brote, generalmente damos inicio a un proceso de atención de brote, ¿no? Que involucra, en primer lugar, cuando tenemos un caso confirmado en una región de alto riesgo, es el rociamiento intradomiciliario. Acudimos a la casa del paciente y aplicamos insecticida, adulticida en la pared. El adulticida que se pone en la pared tiene un efecto de acción residual, se llama. Entonces, nosotros aplicamos el insecticida en la pared y ahí va a tener una actividad de alrededor de 3 meses. ¿Para qué? Para que esa persona que está enferma en esa casa, si la pican los mosquitos van a descansar en la pared. Ahí se exponen al insecticida, se mueren y ya no pican a otras personas dentro de la casa. Entonces, ese tipo de acciones en las que nosotros buscamos proteger al resto de personas que viven en el mismo domicilio, pues no las podemos identificar si las personas no acuden al sector salud. Y tampoco tienen efecto si esa persona a la que nosotros estamos cuidando en su casa, pues se sale al mercado, se sale a la escuela, se sale al trabajo, y entonces pues ya allí, en esos lugares de riesgo, pues ya no tenemos esa aplicación. Cuando estamos ante esos casos, también hacemos rociados intradomiciliarios en las casas de los vecinos. Si identificamos un caso, rociamos la casa de ese caso y las casas alrededor para proteger a los vecinos y al resto del vecindario. Si nosotros identificamos con oportunidad esos casos, podemos atenderlos antes de que se conviertan en un brote. Por eso es tan importante que las personas acudan a buscar atención médica profesional. Finalmente, maestra, nos tenemos que ir, no sin antes alertar al público, porque a veces lo platicamos hace unos momentos. Efectivamente, hay que cuidarnos del dengue y de todo, ¿verdad? Cualquier manifestación que pueda dañar o intervenir nuestra salud. El dengue, si no es atendido, porque hay comunidades que pueden tener todos los síntomas, doctora, y no van, porque no van, dice, aquí me curo en casa. ¿Detona la muerte? Sí. El dengue que no es atendido y cuando hay casos de dengue con signos de alarma o dengue grave, sí puede ser mortal.
Hasta el momento no tenemos ningún deceso. En el estado sí tenemos no, hasta el momento en el 2024 no tenemos ningún deceso. Fíjate qué bueno. Ojalá que sigan las recomendaciones del sector Por salud. supuesto, pero eso depende de las personas. Por supuesto. Yo te quiero decir, doctora, pero eres una doctora y eminencia en todo el manejo de esto. Maestra, muchísimas gracias por compartir con el público de Enfoque Hidalgo toda esta información. No, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Pues ya tome en cuenta las recomendaciones aquí de la que sabe, del especialista, la que con muchísimo cuidado está protegiendo su salud, la maestra Josefina Ramos, jefa del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector, ya le dio el ABC de lo que tiene que hacer. Yo soy Orquídea Tabor, esto es Enfoque Hidalgo, en la cámara, Benjamín Hernández.